Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 6.39 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, en la siguiente figura, una pelota de golf sale del punto de partida con una velocidad de 40 metros por segundo a 65 grados. Si cae sobre el green ubicado 10 metros más arriba que el punto de partida, ¿cuál fue el tiempo que estuvo en el aire y cuál fue la distancia horizontal recorrida? Muy bien, entonces aquí tenemos un ejercicio donde tenemos un tiro parabólico, porque si se fijan, el movimiento que hace la pelota a través del aire es parecido al de una parábola. Nada más que aquí sería un tiro parabólico, pues no está completo, porque la pelota no regresa al mismo nivel del suelo de donde salió, sino que queda en un punto más alto. Entonces, esto yo creo que lo comentaba en un video anterior, dificulta un poquito el ejercicio porque cuando el tiro es completamente parabólico, es decir, que la pelota llega hasta la misma altura del punto del que salió, podemos aprovechar la simetría que tiene una parábola, es decir, el punto que tarda en llegar hasta la posición más alta desde el inicio es el mismo tiempo que tarda en llegar hasta nuevamente el nivel de donde había salido. Entonces, debido a que no se da eso en este caso, sino que queda por encima del nivel de donde había salido, no vamos a poder aprovechar la simetría de la parábola. Entonces, eso puede ser que nos dificulte un poco el ejercicio, pero aún así vamos a intentar hacerlo. Entonces, como ya hemos visto en otros videos, vamos a escribir aquí las fórmulas con las que hemos venido trabajando, que sería esta de aquí: velocidad es igual a distancia dividido entre tiempo. Esta sobre todo la vamos a utilizar para cuando analicemos el movimiento horizontal, debido a que en el movimiento horizontal se considera una velocidad constante y como esta fórmula no tiene asociada la variable aceleración, pues aquí estamos suponiendo que tenemos una velocidad constante. Entonces esta va a ser para el movimiento horizontal. Y otra fórmula que probablemente vamos a utilizar viene siendo esta, que es la diferencia de posición, que en este caso le voy a llamar diferencia de posición, pero en cuanto al eje Y, es decir, en lo alto, es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces esta fórmula probablemente la vayamos a usar y esta la vamos a utilizar cuando analicemos el movimiento vertical de la pelotita. Muy bien, otra cosa que también tenemos que tener preparado para incluso antes de empezar a aplicar las fórmulas es que la velocidad de la pelota, la velocidad inicial que tiene esta pelotita, al tener un cierto ángulo, la vamos a descomponer igualmente en su componente horizontal y su componente vertical. Entonces, si tenemos que la velocidad es de 40 metros por segundo a un ángulo de 65 grados, lo que vamos a hacer es poner nuestra componente X y nuestra componente Y. Esta, como era velocidad inicial, pues aquí también son velocidades iniciales, solamente que su componente en X y su componente en Y. Entonces, para obtener estos dos valores, lo que tenemos que hacer es multiplicar la velocidad original por el coseno del ángulo que se nos forma. Y acá va a ser multiplicado por el seno del ángulo. Esto siempre va a ser cierto, siempre y cuando el ángulo que estemos tomando en cuenta sea el ángulo que se forma entre el vector velocidad en este caso y una línea horizontal. Aquí vemos que el ángulo de 65 grados se forma con el piso, que vendría siendo una línea horizontal, así que podemos utilizar esta forma de calcular las velocidades. Entonces aquí nos va a quedar que la componente horizontal será igual a los 40 multiplicado por el coseno de 65 y la componente vertical será 40 multiplicado por el seno de 65. Si escribimos esto en la calculadora, este primer resultado nos da aproximadamente 16.9. Lógicamente también son metros sobre segundo y para la otra cantidad sería 40 por el seno de 65. Eso nos da igual a 36.25 aproximadamente, 36.25 metros por segundo. Entonces, así es como nos queda la descomposición de la velocidad inicial. Entonces, recordar, como esta es una componente horizontal, solamente la vamos a utilizar cuando analicemos el movimiento horizontal. Y esta de acá abajo, como es una velocidad vertical,
pues solamente la vamos a utilizar cuando estemos hablando del movimiento vertical. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿qué fórmula tenemos que utilizar? Por ejemplo, si quisiéramos resolver el ejercicio utilizando esta fórmula, pues resulta que sí tenemos la velocidad horizontal serían estos 16.9. Recordar que como en el movimiento horizontal no hay aceleración, entonces la velocidad permanece constante, así que esta velocidad inicial realmente va a ser la velocidad en todo el recorrido. Sin embargo, no sabemos qué distancia horizontal recorrió desde el punto de partida hasta donde está el hoyo del golf. Entonces no podremos conocer este valor de la distancia y tampoco conocemos el tiempo porque precisamente es lo que nos preguntan al inicio, cuál fue el tiempo que estuvo en el aire y cuál fue la distancia horizontal recorrida. Entonces aquí vemos que en esta fórmula están las dos incógnitas que nos preguntan. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la otra fórmula. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a conocer más datos. Por ejemplo aquí, delta y. Recordar que delta siempre significa el cambio de la posición, siempre hablando de la final menos la inicial. Entonces, ¿cuál es la posición final? Pues si suponemos que el punto de partida es el valor de altura 0, nos dice aquí que el hoyo del campo está 10 metros por encima de donde inició. Entonces quiere decir que este valor sería 10, esto sería 0, y la diferencia o el incremento pues sería 10 menos 0, que es 10. Entonces este valor, si lo conocemos, el delta y, son 10 metros, es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Y nos da un valor positivo porque la posición final está 10 metros por encima de la posición inicial. Entonces, bueno, ya tendríamos nuestro delta y. Luego la velocidad inicial, también la conocemos, recordar que tiene que ser la velocidad inicial a lo vertical, que serían estos 36.25. El tiempo no lo conocemos, ¿ok? Aquí tendríamos la primera variable. Luego tendríamos como otra variable la aceleración, pero recordar que cuando un objeto se encuentra en el aire, pues su aceleración es la de la gravedad, menos 9.8. Y finalmente, la t elevado al cuadrado, pues viene siendo la misma variable que tenemos acá. Entonces, podemos resolver esto porque realmente es la misma variable lo que nos están preguntando aquí. Entonces, delta y nos quedaría, sustituyendo los valores, nos quedaría como 10 es igual a la velocidad inicial, que son los 36.25 multiplicado por el tiempo, más un medio de menos 9.8. Aquí tendríamos que sustituir por menos 9.8. Entonces nos quedaría más menos 9.8 por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, si se fijan, nos queda una ecuación de segundo grado. Aquí nada más vamos a simplificar. Esta parte nos queda igual, pero aquí más por menos sería menos. Un medio de 9.8 sería 4.9. Entonces nos quedaría de esta manera. Y si se fijan, es como si la t fuera la letra x, lo que estamos acostumbrados a resolver con la fórmula. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Todo ello dividido entre 2a. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer sería que determinar los valores de a, b y c. A, recordar que es el término o el número que acompaña al término cuadrático. Entonces aquí el número que acompaña a t cuadrada es menos 4.9. Recordar que se tiene que tomar con todo y su signo. Entonces tendríamos menos 4.9. Y, bueno, otra cosa que se me olvidó hacer antes de empezar a seleccionar a, b y c es que la ecuación tiene que estar igualada a 0. Entonces este 10 que está sumando de este lado lo tendría que pasar para acá y pasaría restando. Entonces me quedaría 0 es igual a menos 10 porque pasa restando, más 36.25t, porque aunque no tenga signo se sobreentiende que es positivo, y aquí sí es necesario colocarlo, menos 4.9 t cuadrada. Entonces ahora sí, nuestra a no cambió, sigue siendo menos 4.9. La b sería 36.25, ¿así? Y la c nos quedaría como menos 10. Importante hacer esto porque si no igualamos a 0, la c la tomaríamos como si fuera 10 positivo. Entonces ahora sí, podemos sustituir. Aquí en lugar de x vamos a utilizar t y nos quedaría menos b. ¿Quién es b? Es 36.25, entonces nos quedaría menos 36.25 más menos raíz cuadrada de otra vez 36.25, pero ahora sería positivo. Acá cambió porque el signo menos ya lo trae la fórmula, entonces nos queda así.
36.25 al cuadrado menos 4 veces la A, que vale menos 4.9, multiplicado por C, que vale menos 10. Entonces nos quedaría de esta manera, todo ello dividido entre 2 veces A entre menos 4.9. Así nos quedaría. Y entonces ahora sí, habría que hacer las operaciones. Entonces este 36.25 no hay nada que podamos hacer, así lo dejamos. Luego habría que elevar al cuadrado 36.25. 36.25 al cuadrado, eso nos daría 1314.0625. Luego en esta parte, aquí hay que tener cuidado. Primero hay que multiplicar los signos. Sería menos por menos, sería más por menos, aquí nos daría menos. Luego 4, bueno, más fácil, 10 por 4.9 sería 49. Y 49 por 4 serían 196. Nada más lo checo. Sí, 196. Entonces aquí restamos 196. Todo ello dividido entre más por menos sería menos. 2 por 4.9 sería 9.8. Entonces nos quedaría así. Seguimos simplificando. Yo creo que voy a hacer toda esta operación en un solo paso para no abarcar tanto espacio. Entonces me quedaría 1314.0625 menos 196. Eso me da 1118.0625. A eso le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de ese número me da 33.43. Entonces así lo voy a escribir. Menos 36.25 más menos 33.44. Vamos a ponerle 44 entre menos 9.8. Y aquí vamos a tener dos resultados. Recordar que cuando trabajamos con la fórmula general, el valor que obtienes de t en realidad son dos, t1 y t2, o de x, depende qué variable estés utilizando. ¿Por qué? ¿Por qué dos valores? Porque este 33.44 lo que vas a hacer con él es, en una de las soluciones lo vas a sumar con el 36 y en otro caso lo vas a restar. Entonces el primero quedaría menos 36.25 más 33.44. Le das igual y eso lo divides entre menos 9.8. Entonces esa cantidad me daría 0.287 aproximadamente, 0.287. Lógicamente son segundos porque estamos hablando de tiempo. Ahora, ¿qué pasa con la otra cantidad? Con la otra cantidad sería menos 36, vuelves a hacer la operación, menos 36.25, menos, ahora en lugar de utilizar el más, vas a utilizar el menos, 33.44, le das igual, y eso lo divides entre menos 9.8, y aquí nos da 7.11 segundos. Vamos a simplificar. Entonces, esos serían los dos valores. Ahora, aquí es donde tú tienes que utilizar el sentido común y el criterio personal para identificar cuál respuesta es la correcta. En ocasiones es más sencillo de determinar cuál es la respuesta correcta porque, por ejemplo, aquí a lo mejor la t nos da un valor negativo, lo cual pues no tendría sentido tener un valor de tiempo negativo porque el tiempo, pues lógicamente si tú lo tomas desde un cierto punto de partida, pues va a ser positivo, hacia atrás no tendría ningún sentido. Pero ahora en este ejercicio los dos tiempos que nos dan son positivos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se tiene que interpretar? Bueno, si te fijas, lo que nosotros estamos haciendo al resolver esta fórmula, estamos resolviendo esta ecuación que planteamos aquí, esta que tengo aquí señalando. Y esto viene de cuando la posición está 10 metros por encima del punto de partida. Entonces nosotros estamos, voy a elegir otro color, nosotros estamos, por ejemplo, aquí, este es nuestro punto de partida, ¿sí? Y estamos encontrando el tiempo cuando está 10 metros por encima, que sería ese punto que está ahí. Pero, si te fijas, hay dos momentos en el recorrido de la pelota en donde se encuentra a 10 metros por encima del punto de partida. Y ese otro punto sería ese que tengo ahí. Entonces, lo que está pasando es que la fórmula nos está revelando los dos momentos, los dos tiempos en donde la pelota estuvo a 10 metros por encima del punto de partida. Entonces, el primer tiempo serían los 0.287, pues ahí es lógico, ¿no? O sea, la pelota sale rapidísimo hacia arriba, no le toma ni un segundo llegar hasta los 10 metros
y ya empieza a ir perdiendo velocidad hasta que llega a su punto más alto y de ahí empieza a caer y lógicamente pues vuelve a pasar por la altura de 10 metros y si no estuviera esta montañita aquí, pues la pelotita seguiría cayendo, pero pues lógicamente se queda ahí porque ahí es donde se encuentra el green de golf. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces quiere decir que la pelotita le toma 7.11 segundos llegar hasta este punto nuevamente, a 10 metros por encima de su punto de partida. Entonces esa sería la respuesta, 7.11. Este 2.87 pues simplemente nos muestra otro instante de tiempo en donde la pelota se encuentra 10 metros por encima, pero no es la pregunta, porque la pregunta es cuánto fue o cuál fue el tiempo que estuvo en el aire, y pues todo esto fue el tiempo que estuvo en el aire hasta que cayó aquí en la banderita. Entonces esa sería la respuesta a la primera pregunta. Y luego me dicen, ¿cuál fue la distancia horizontal recorrida? Bueno, si te acuerdas, hablamos de que para eso íbamos a utilizar esta fórmula de aquí, porque como nos preguntan por distancia horizontal, pues aquí estamos analizando el movimiento horizontal. Entonces nos quedaría que la velocidad es distancia sobre tiempo, despejando la distancia, el tiempo que está dividiendo a la distancia lo pasamos al otro lado, pasaría multiplicando, velocidad por tiempo es igual a distancia. El tiempo ya lo conocemos porque el tiempo que le tomó subir esos 10 metros, bueno, subir hasta una cierta altura y después volver a caer hasta llegar a 10 metros, fue de 7.11 segundos, que fue lo mismo que le tomó ir desde este punto hasta donde está la bandera, es decir, en movimiento horizontal. Entonces ahí simplemente sustituimos, nos queda que la velocidad serían estos 16.9. ¿Por qué? Porque hablamos que la velocidad horizontal va a ser la misma en cualquier momento del recorrido, no importa que esta sea la velocidad inicial. Recordemos que al no haber aceleración en el eje horizontal, la velocidad no se modifica. Entonces simplemente escribimos 16.9 metros por segundo multiplicado por los 7.11 segundos, segundo abajo con segundo arriba se nos cancela y multiplicamos 7.11 por 16.9, eso nos da 120.18. Entonces aquí 120.18 metros. ¿Por qué? Porque es la unidad que nos queda sin eliminar, 120.18 metros. Y entonces esa sería la distancia horizontal que recorrió la pelota hasta llegar a la banderita del hoyo de golf. Bueno, con esto tendríamos el ejercicio 6.39. Como ves, es un ejercicio diferente a los que hemos hecho, es un poquito más complicado, sobre todo porque implica el resolver esta ecuación de segundo grado, en donde se tiene que utilizar la fórmula general, pero más allá de eso no hay mucha diferencia entre los otros ejercicios. Entonces espero que el ejercicio te haya gustado. Si es así, te invito a que dejes tu like, te suscribas y nos vemos en un próximo video. Saludos.